Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión lo que vamos es a aclarar las dudas y vamos a presentar esta estrategia un poco más precisa a lo que ustedes me puedan preguntar en esta mañana, ¿no? Creo que la estrategia es muy buena. De hecho, no había visto una estrategia tan efectiva para los crash y boom y sobre todo para todos, porque siempre hay estrategias, no, pues esta sirve para Boom 1000 o esta sirve para Crash 500. O sea, entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Y que lo que me propuse es crear una estrategia que sirva para todos los mercados Crash y Boom. Vamos a observar patrones, que estos patrones se van a repetir una y otra vez con la estrategia. Y la idea de tomar esos patrones es que usted pueda tener mayor beneficio. Por lo menos yo tomé esta entrada, mi stop loss estaba acá, pero una vez que se me hace el spike, este spike, yo pude haber salido acá y sacar, no sé, la cantidad de dólares que me diera este spike, que es el spike grande que yo espero. Pero considero de que el mercado viene con una serie de patrones en una tendencia alcista, en crash, en minuto. Al observarlo en temporalidades más altas, esta visualización es de la Triple Play, veo que existe una especie de fuerza para seguir yendo al alza. ¿Por qué me está dejando alto bajo más alto? Y hay un alto acá que no ha podido cubrirse, que yo digo que el mercado puede llegar hasta este punto. Recuerden que esto se comporta tal cual como cualquier otro mercado. Y Wilson. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Wilson, ¿cómo está? ¿Me confirman si ven la pantalla ustedes? ¿No se ve la pantalla o qué? No se ve, Juan Carlos. No se... ¿Alguien? Entonces, no se ve, dice que estoy compartiendo toda la pantalla, me dice Zoom. ¿Me confirman si ven la pantalla? Para poder... Oye, la mía no se ve. Sí se ve, dicen, entonces creo que el problema es la persona que no lo ve. Qué pena que me interrumpan con esto, pero no importa, para eso están los Zoom. Ok, voy a volver a seguir explicando, ¿no? Yo lo que hago es que voy corriendo el stop loss. ¿A dónde lo voy corriendo? Tengo dos opciones. O trabajar con el spike, que muy probablemente así pasa, o trabajar con la EMA 21. Por lo menos si yo hubiese entrado en esta, que se cumple la estrategia completa. ¿Por qué? Porque me hace un spike por encima del anterior. No voy a estar explicando otra vez lo de la triple play, porque ya eso está en el video anterior. Bueno, por allí dejaré cualquier cosa al link. Pero fíjense que este se me cumple. ¿Por qué? Me hace un spike más grande que el anterior, me hace un spike por encima, rompiendo, en este caso la EMA, y a su vez empiezo ya a jugar con lo que es las entradas. Siempre, 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 si la coloco por debajo del spike, que es una de las formas que yo hago, pues no importa. La estoy colocando siempre por debajo de este spike, por debajo de este spike, por debajo de este spike, y aquí hubiese salido, porque me rompe la 21. Pero fíjense que esta entrada se da, ¿por qué? Porque fue programada la entrada a que si me daba un spike por encima de este último, automáticamente entraba y me dio un spike y listo. Fíjense que aquí está el spike. Tengo el stop loss por debajo del spike, no lo tengo en la 21. Yo puedo colocar y correr el stop en la 21, sí. Pero yo asumo de que pueda venir este rally. Yo lo que busco son estos rallies. Estos rallies que a la final le vienen dando más o menos una proporción de salida de 1 a 8, de 1 a 10, de 1 a 15. O sea, en lo que arriesga. Ok, vamos a ver. Para correr el stop loss positivo primero hay que ponerlo negativo. Pues si lo corre en negativo es igual porque el spike, perdón, sí, lo puede colocar en negativo. ¿Por qué? Porque son velas trend, no le va a respetar el stop loss. Yo lo coloco acá.
Y de hecho, cuando comencé la transmisión del Zoom, los que entraron primero, vieron que yo tenía el stop loss acá. ¿Por qué? Porque me iba a dar aproximadamente un retroceso por debajo del otro spike que hubiese salido. ¿Qué hice yo? Lo corrí automáticamente acá. Sí hay que dejarlo en negativo, perdón, el stop loss en negativo, ¿por qué? Con la 21 o con el SPY anterior. El SPY anterior lo respeta mucho más que la EMA. ¿Ok? ¿Qué se me está visualizando acá? Es probable que el mercado venga a esta que está acá, a la EMA blanca de la triple play, porque se van a empezar a juntar las EMA, salvo que el mercado siga con fuerza y pues me rompa la EMA morada de la triple play, me la rompa con fuerza también la EMA blanca, que es la EMA promedio larga, ¿no? Y la vemos bastante, no la vemos estirada hacia arriba, la vemos bastante horizontal. Vamos a ver si conseguimos entrada y vamos a ver, por lo menos acá no se hacen entradas nunca. ¿Por qué? Porque no rompió la EMA. Los SPY no rompen la EMA y no tenemos la condición anterior. ¿Cuál es la condición anterior? Esta. Miren esta entrada. La voy a señalar acá. Tenemos un SPY. El SPY rompe, fíjense que el SPY rompe la EMA. Voy a buscar mejor. El SPY rompe la EMA. Acá, este SPY rompe la EMA. ¿Qué hago yo? Yo sé que muchos esperan la 21 como esta, que es la entrada más segura. Esta es la entrada más segura, esperar el retroceso a la 21. Pero yo no lo espero. No quiere decir que usted lo tenga que hacer. Eso es mi forma de operar. Usted puede esperar la 21 porque es más segura la entrada. Pero yo entro acá, en el SPY. En este SPY entro yo. En este SPY entro yo. ¿Qué pasa? Que cuando me hace este primer SPY pequeño, como yo entré en este que me rompió la 21 y a su vez es más bajo que el SPY anterior, para cumplir la condición, automáticamente, cuando me hace este SPY, yo coloco mi stop loss acá, por encima. Acá no me toca el stop loss y me hace este SPY. Este es el SPY que yo busco, el SPY grande, para marcar mi salida. Cuando me da este SPY grande y estamos en el 500, son como unos $3.5 desde la entrada. Yo creo que es una forma de salir y volver a entrar a la 21. Porque si se cumple, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. O entra en la 21 o entra antes que termine este SPY. Esto es otra forma de entrada con la estrategia. Porque usted va a decidir o entrar a la 21 o entrar en la punta del SPY anterior, porque recuerda que si esto no lo hubiese marcado, el stop loss estuviese arriba. Entonces, el riesgo es de apenas $0.20, o sea, 20 centavos, el riesgo que va a poner acá con el mínimo. Entonces, eso lo va a tener que testear usted. Yo hago ambas entradas. No quiere decir que usted la vaya a hacer. Yo hago ambas entradas. Yo hago una entrada acá con stop loss por encima, acá riesgo más o menos 0.20 y hago esta entrada acá con 0.20 también de riesgo, que no es nada. Una vez que se me dé en esta, pues vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Fíjense lo que pasó acá. Me rompió la 21 y a su vez rompió el SPY anterior. Por lo tanto, ya ahí no hay entrada. No hay entrada alguna. ¿Qué espero yo? Cuando se me rompe esto, yo espero un bajo, que sea mucho más bajo, por supuesto. Entonces, ya al romperse, ya se rompe la estrategia. Hay que volver a esperar la estrategia. ¿Cuál sería ese volver a esperar la estrategia? Este SPY rompe la 21, yo entro y automáticamente salgo en el siguiente SPY. Eso es lo que yo hago. Acá hubiese hecho una entrada, sí la hubiese hecho. Pero vuelvo y digo, mi entrada es de 0.20. Esto es lo que habías arriesgado.
Y ya no se rompió, ya no se hizo nada. Fíjense, allá se va a dar una entrada. ¿Por qué? Porque me rompe la 21. Me tengo un SPY por debajo del anterior. ¿Y qué pasa? Que al tener un SPY por debajo del anterior, las probabilidades, no quiere decir que esto pues, se vaya a cumplir o no, pero las probabilidades de que esto se dé otro SPY es alta, de acuerdo al testeo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues una entrada, vendo. ¿Dónde tendría mi stop loss? Pues por encima. Aquí hay bastante. Pero estoy esperando el rally. Una vez que yo entre acá, si no se me da el SPY, entonces yo voy a marcar una entrada acá, la puedo marcar y colocar incluso el stop loss, ya se me hubiese corrido acá, colocar un stop loss. Pero la entrada al SPY va a estar o allí, donde la acabo de marcar, o acá, en esta zona. No, lo voy a dejar arriba porque lo voy a dejar correr esto. Esto es muy poco dinero. Esto son 4 o 5 velas. Eso es, con el mínimo es extremadamente poco. Entonces, ¿dónde es la zona que yo creo que va a reaccionar? Es esta zona, donde está este SPY. Mírelo, ¿se dio o no se dio? ¿Ah? ¿Se dio o no se dio el SPY? Entonces, la estrategia es buena. Yo que se los digo, es buena. Ahora, ¿qué hay? ¿Un SPY anterior más bajo que el anterior? Sí. ¿Dónde está mi stop loss? Mi stop loss lo voy a colocar en la 21, positivo, acá. Ahí no pierdo nada. ¿Gano poco? Sí. Pero no pierdo nada, muchachos. Entonces, ahí está mi stop loss. ¿Qué voy a esperar si eso se rompe? Porque puede ser que rompa. Mi entrada va a estar ahora en la punta de esta vela anterior al SPY. Con mi stop loss allí. Yo puedo dejar incluso la entrada allí y colocar un stop loss acá. Lo puedo hacer. Porque al momento que se rompe el SPY anterior con las velas trend, se rompió la estrategia. O sea, ya no hay forma de seguir ese rally. El rally no va a continuar. ¿Qué busco yo? El rally. El rally, que vengan SPY por debajo de la EMA. A ver, queda claro, rompe los stop loss y hay que retomar la estrategia apenas vuelva a cumplir. Sí, Santi, así es. Apenas se rompan los parámetros, inmediatamente tenemos que volver a tener la estrategia para conseguir el rally, porque es lo que estamos, mire, otro SPY. ¿Dónde corro mi stop loss? Al SPY anterior o a la 21. Y ahí voy ganando. ¿Vieron que la estrategia es buena? O sea, la estrategia, y repasen, ahí está el video anterior, repásenla una y otra vez. Pero la estrategia va a seguir. ¿Qué estoy buscando yo? El rally de SPY. Lo voy a seguir buscando. Carlos, Sí, dígame. mira, y si cuando tratemos ya no se cumple, hay que esperar los dos SPY por volver a meter la operación. Sí, mire, vamos a suponer que acá rompió, fíjense que aquí tenemos este SPY pequeño y este SPY grande que se cumple ya la condición con rompimiento de la EMA. Vamos a suponer que yo no hubiese hecho esa entrada que se hace acá. Vamos a suponer que las velas tren, en vez de, o sea, en vez de hacer este SPY donde ya puso el stop loss, me llega hasta acá y me rompe este SPY. Ya se rompió la estrategia. Hay que volver a esperar la misma condición. ¿Cuál condición? Esta. Un SPY por debajo del SPY anterior y comúnmente es así, un SPY pequeño y viene el SPY grande. Rompe la 21 y a su vez volver a hacer la entrada, porque lo que vamos a buscar son estos rallies. Estos rallies, mire, este rally que está acá. Me voy a volver a marcar porque ya se lo dije, pero este rally es el que busco, mire. ¿Sí ve? Acá está mi entrada y este es el rally que busco. Todo esto que está acá. Eso es lo que yo hago. Acá puse el stop loss en positivo, ya ahí no voy a perder. Ahí no pierdo. Pero, ¿qué pasa? Que si se me rompe, la vela tren rompe este SPY, se rompe la estrategia. ¿Sí entienden? O, a su vez, si esta 21 me baja por acá por debajo, pues mi stop loss va a estar en la 21. Se puede romper la estrategia, vuelvo a esperar otra vez las condiciones, pero salgo en positivo.
Ya con esta entrada, usted acá tiene $3. Si usted quiere cerrarlo, ciérrelo, no tengo problema. Pero yo busco son los rallies. Vámonos para otra entrada a ver si conseguimos. No hay, no hay. Fíjate que esta condición no se cumplen. ¿Sí ven? ¿Por qué no se cumplen? Porque este SPY, aunque llega a la 21, no está por debajo del anterior. Este tampoco está por debajo del anterior. Esta rompe la 21, pero mire dónde está el SPY anterior. ¿Sí ven? Acá no hay nunca cumplimiento. Esta sí. Acá mírenlo. Esta entrada sí. Tenemos un SPY por debajo del anterior y acá pues está nuestro stop loss en la 21. Esa no se gana, pero buscamos un rally que les da el beneficio de una 8, una 12, una 15 con el poco riesgo que se hace. ¿Es mejor fijar el stop loss en los SPY? ¿Se le respeta más? Sí, Santi, se respeta más en los SPY. Por eso yo lo hago en el SPY. Lo respeta aún más. Pero hay personas que no quieren arriesgar tanto, porque es que le puede hacer un SPY del tamaño de 2,5 kilómetros. Entonces, usted va a fijar un stop loss allá, pues la persona no lo va a hacer. Seguimos buscando entrada. No hay. Vamos a ver aquí. No hay. El boot. Fíjense, acá tampoco hay. No hay entradas ahorita. No hay entradas ahorita. Pero fíjense, acá me va a coincidir con la 21 y me va a coincidir con el SPY. O sea, la coincidencia del stop loss. O sea, ¿lo puede respetar o no lo puede respetar? Si va con el rally de SPY que yo comúnmente agarro, no va a llegar hasta allá. Si va con el rally del SPY. Aún si llegase a romper, vuelvo a esperar las condiciones porque el rally me lo va a dar. Mire ese SPY. ¿Usted dónde pondría el stop loss? ¿Acá o en la 21? Mire ese SPY. ¿Cuánto llevamos allí de dólares? Pues puede ser que ya pasamos los 5. Pero la entrada es buena. La estrategia es buena porque buscamos esos rallies. Eso es lo que buscamos. Ya tengo una 21 extremadamente lejos. Pero, bien, puede activar el micrófono y hablar. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, dígame. Mira, o sea, a juro hay que esperar el rompimiento de la EMA de 5. ¿De la qué? Pero hay que romper, tiene que romper 2 veces, o sea, rompe una vez y enseguida espera que llegue a la EMA y entrar. No le entendí la pregunta exactamente. O sea, tú dices que hay que esperar que venga el rompimiento de la EMA de 25. Y hay que esperar o sea, si la ve la segunda. No es EMA de 25, amigos. Acá se cumple la condición en esta entrada que hice. Mire. Esta entrada la hice y pues el flotante fue este medio minuto antes que se diera esto. Pero acá se cumplen porque tengo un SPY pequeño. El siguiente SPY es mayor, o sea, me deja un bajo y a su vez rompe la 21. Yo hago la entrada. Yo hago la entrada con mi stop loss en el SPY anterior. ¿Por qué? Porque la 21 la va a romper de forma muy fácil. Si no la rompe es porque la está respetando. Fíjense que acá respetó la 21, sí. Es probable que yo espere mi stop loss por la 21 porque el mercado va a venir a buscar la 21, me va a dar los rallies que estoy buscando. Son rallies de SPY lo que yo busco. Ya aquí tengo 3 SPY, ¿sí ven? De ganancia. Yo pude haber salido. Pero yo busco ese rally. Ese rally me puede dejar. Me dice que está en contratendencia. Sí, puede hacer las entradas contratendencia porque el mercado da un retroceso. Pero espero por lo menos unos 2 SPY más. Si me dan 2 SPY más que me llegue, como ya me rompió esta de la triple play, yo espero que me llegue a esta de la triple play, a esta que está acá. Si el SPY que sigue, voy a desactivar el audio porque Sebastián. Si el SPY que sigue me rompe la morada de la triple play, entonces me voy para esta que está acá. Si veo que no la rompe, sino que la respeta, entonces automáticamente yo cierro mi operativa sin esperar retroceso a la 21.
es lo que yo he visualizado, es lo que yo tengo la experiencia con la estrategia de esto. Entonces, es lo que tenemos que ir nosotros viendo. El stop loss ya está positivo, ya nosotros nos vamos a ir de negativo con un par de dólares, qué sé yo, 2 dólares, 2.5. Pero como ya me rompió la EMA de la triple play, yo creo que el mercado va a venir a testear cualquiera de estas. Incluso si la rompe, me voy con la 21, sí, si la rompe. Si rompe esta, porque ya la rompió toda. El mercado va a venir a hacer retrocesos normales, esos normales. Nosotros no podemos ganar todas las operativas, no. Pero si nosotros elevamos las probabilidades a nuestro favor, entonces nos va a ir bien. Si las elevamos, por supuesto. Yo voy a seguir esperando de que el mercado me venga a la 21, porque la está respetando. La respetó una vez, la puede respetar 2 veces, la puede respetar 3 veces. Ya eso es testeo, muchachos. Ahorita buscamos otras entradas para hacerla. Las medias de la triple play, la tomas como take profit. La tomo como hasta donde puede llegar el mercado a hacer un retroceso. Fíjense que la triple play ya cambió alcista. ¿Sí ven? Como ya cambió alcista, el mercado va a ir al alza. De hecho, el mercado está al alza. Entonces, yo espero que me dé otro SPY a testear cualquiera de estas dos. Si la rompe, entonces me voy al SPY anterior. Si no, pues se va a cerrar con la EMA, con la 21. Ya no la voy a colocar aquí arriba, que lo puedo hacer y salgo en positivo, ya es una decisión que yo tengo que tomar. Si dejarla en la 21 o que la voy a ir corriendo, por supuesto. Acuérdense que esto es scalping cazador para cazar SPY. O espero que rompa o vaya a testear cualquiera de estas dos la triple play. Wilson, si está por ahí, tiene alguna opinión también, ¿no? La puedo hacer. Yo, mientras tanto, voy a buscar entrada. Excelente, excelente como se ve esa estrategia, hombre, muy buena. A ver, fíjense que esta no se cumple ya. No se cumple. ¿Por qué? Porque este spike no está por debajo, no se cumple. Es posible que haga una entrada acá, una en la 21. A lo mejor acá empieza el rally de spike. Pues sí, eso es posible. Pero por esta entrada, porque este spike me da... de hecho, a veces, ¿qué es lo que hago? Que aquí coloco mi entrada y mi stop loss de acá y se viene un SPY. Eso ocurre. Es posible que aquí venga un SPY de una vez. ¿Por qué? Porque está en el SPY anterior, pero no siempre se cumple. Claro, como arriesgo poco, mírenlo. ¿Vieron que es un patrón? ¿Sí vieron? Espero hayan visto esto porque esto es un patrón que se cumple una y otra vez. No sé si es un error de Binary en su algoritmo. No creo que sea un error, pero es algo que se cumple. No sé por qué. Cuando hay un SPY, deme un minuto. Cuando hay un SPY, ¿qué hago yo de esta envergadura? Fíjense que no me está dejando. ¿Qué hago yo? Hago mi entrada en la punta del SPY pequeño con mi stop loss medio minuto, o sea, un stop loss de 0.05, 0.07, a veces no llega ni 0.1 el stop loss, y me voy con este spike. Acá sí puedo hacer una entrada para empezar a agarrar el rally. ¿Por qué? Porque ya hubo confirmación. A ver, estamos en el CRAS 300. El CRAS 300 es un poco más carito que los otros CRAS. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues corro mi stop loss al SPY anterior y acá es posible, si le aplicamos Wyco, pues hubo un rompimiento de mini rango, por así decirlo. Pero mi stop loss, vemos que la triple play bajista entonces puedo colocar un take profit más o menos. Yo creo que esto va a seguir bajando al testeo de la triple play mucho más abajo. Si se cumple la estrategia, me va a ir con un rally. Si no, pues lamentándolo mucho, voy a tener 4 minutos de pérdida acá. A ver qué dice. Esta estrategia rompe el algoritmo, creo que no sé, Juan Carlos, no Juan sé, Carlos, dígame, Wilson.
¿Es muy riesgoso o no es conveniente? Porque yo que la he estado mirando, poner el stop loss no en el spike que rompió, sino en la parte baja del anterior spike. O Acá, sea, un spike, no un spike chiquitico, arribita, arribita. En el nuestro spike anterior, acá. en la del siguiente abajito, la primera que rompió la 21, no la Pero, segunda y no la primera. Eso allí, sí, es muy riesgoso ya tener ese punto como stop loss, porque Wilson, obviamente no siempre va a ser lo mismo. Wilson, realmente así no lo he probado, pero puede tener mucha lógica. Tiene toda la razón porque este es el spike que rompió y el mercado puede venir hasta esta zona para seguir bajando. Exactamente, como a tratar de retestear, ¿no? Sí, a tratar de retestear. Sería más o menos una o dos velas por encima acá. Sería acá. Que el mercado llegue acá hasta este punto. Si es posible, Wilson. Tiene mucha lógica, pero muchísimo. Eh, pero la pérdida es bastante. No Sí, sé. sí, sí, sí. Dependiendo del spike, por eso lo decía, dependiendo del spike que sea el tamaño, ¿no? Por si rompe un spike muy grande, pues obviamente que sí. Pues a mí me ha ido muy bien colocando el stop loss allí. Fíjense que la 21 está lejos. O sea, pero me ha ido bien. ¿Por qué? Porque el riesgo, primero, si el spike es pequeño, como esta entrada que le dije, hagan una entrada, lo iba a hacer, pero bueno, no se dio, no dio. En este spike, con un riesgo pequeño, si hubiese ganado este spike en el 300, son más o menos unos $5 este pequeño spike. Pero si yo aún no agarro este rally, yo sé que voy a tomar un rally que me va a venir con una 15, una 18. Incluso agarré un rally el día de ayer de una 23. Eso es insólito. Entonces, o sea, tendría que perder 23 seguidas como para no ser rentable con una estrategia de este tipo. Fíjense, acá yo salgo, muchachos, me quedan 10 minutos del Zoom. ¿Por qué? Porque tengo un spike por encima del anterior. Yo salgo acá. Hay que cerrar operativa sí o sí acá. De hecho, voy a colocar el stop loss acá porque sé que se lo va a llevar. Ya yo hubiese salido ahí, encima de la spike anterior. Porque las probabilidades, no quiere decir que no me haga un spike acá de 2 kilómetros hacia abajo, sino que las probabilidades se reducen plenamente. Cuando el spike anterior no es por debajo del anterior, ya se me rompe el rally. Entonces yo coloco mi stop loss allá y me voy a salir con esto en positivo. Porque es probable que me rompa por encima. También es probable, como dice Wilson, acá, por ejemplo, que hay dos spikes en la misma zona, a lo mejor acá, ¡pum!, me venga con otro spike, pero yo salgo. Vuelvo a aplicar la estrategia una y otra vez, una y otra vez. No me Master, detengo. una Digan, pregunta, qué pena, sino que digamos, estaba mirando acá esta entrada que hizo, no entiendo muy bien, o sea, yo en el video lo que entendí fue que había que esperar que la primera SPY rompiera la EMA 21, luego la segunda la superara y ahí sí se hacía la entrada, pero en la entrada pasada, la del 3500, veo que nada más rompió una sola vez y la entrada está más arriba de esta, la que rompió. esta es la que usted dice. No, la CRAS 500, la otra, No, esa. esta, fíjense, porque me estoy dejando, eso lo expliqué al principio del Zoom, creo que entró Sí, tarde. sino que entre tardecito, entonces no. Eso ya lo expliqué y me estoy dejando guiar por este spike. Este spike, yo le dije, y también se los comenté a algunos en el canal y en los comentarios de YouTube. Yo dije, ¿qué esperaba yo? Que un spike, fíjense que este spike no entro porque este spike es superior, este spike es superior, pero este spike, que es inferior al anterior y que me rompe la 21, yo entro. Yo entro. Este spike me confirma. Este me confirma. Pero acá me viene respetando la 21. ¿Qué hago yo a veces? Y lo voy a hacer. Eso no siempre ocurre. Que hago una entrada en la 21. Allí. Vendo. Con un stop loss allí. Y lo mínimo, el stop loss mínimo. Me voy ahí y coloco como en la primera un spike. A lo mejor aquí me hago un spike que no me va a superar al anterior y me siga subiendo. Eso a veces pasa. Pero acá ya estoy arriesgando muy poco. Pero poquísimo. Es más, me quedan ahí 40 segundos, que es lo que yo busco, que eso 40, perdón, 15 segundos ya.
que esos sí 15 segundos me haga un spike. Si no me lo hace, no importa. No, arriesgué 0. No sé, 15 centavos o menos. Pero voy, no sé, por 2 centavos, $2 más o menos que me rompa esto que está acá. A veces se cumple, a veces no. Pero ¿por qué salí? Ya yo le había dicho acá, por este spike. Cuando me da un spike así, yo salgo de una. Ahí está, se rompió. Yo salgo de una. Acá yo salgo de una. ¿Por qué? Porque ya yo sé que se rompió el rally. Se rompió en la estrategia que yo estoy buscando. Y ahí no hay nada que buscar. Esto va a seguir subiendo. Acá, fíjense, se nos perdió esta entrada de este spike. Pero ahí puedo hacer una entrada al alza, sí, porque se me cumple la estrategia. Esto es el 500. ¿Hago una entrada al alza allí? Sí, con un stop loss mínimo. Fíjense que acá arriesgo poco. Bueno, creo que le voy a poner un poquito más. Si se viene con un spike, perfecto. Voy y lo tomo. Es más, voy a colocar mi... No me voy por el rally. ¿Por qué? Porque ya estoy en bastante altos. Ya viene con un rally de spike. Es probable que venga un retroceso mucho más fuerte. Que me rompa esto y me voy con la ganancia. Si eso ocurre. Ya, si en esta vela... Es más, voy a bajarla. Voy a arriesgar un minuto más. Si en esta vela no hace un spike, no se rompa la estrategia. ¿Por qué? Porque ya tendríamos una vela trend por debajo del spike anterior. ¿Podría venir a la 21? Sí, pero ya no me arriesgo. Me voy con una entrada. Ajá, fíjense acá. Me voy con una entrada a la baja en este mercado. ¿Cuál es? El Crash 1000. Me voy con una entrada a la baja. ¿Por qué? Porque tengo un spike y tengo otro spike por debajo del anterior y por debajo de, en este caso, con rompimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Como tengo la 21 cerca, bueno, este spike es pequeño, yo lo voy a poner acá. Pero tengo la 21 cerca, arriesgo poco y me voy por mucho. Acá sí no le pongo take profit, muchachos. O sea, no le corro al take profit hasta acá, hasta esta por lo menos. No lo pongo. ¿Por qué? Porque estoy esperando el rally de empezar a bajar todo el mercado. Todo el mercado hasta esta o hasta esta de la triple play. Dependiendo, si la rompe con fuerza, me quedo. Sigo esperando. Si no, salgo. Si llega acá a testearla y el spike se queda aquí, pues lo probable es que yo lo cierre. O si el spike llega acá. Ahora, si veo que empieza a ser un spike más pequeño, yo también salgo, como la anterior. La 300, ¿vieron? Eso se va a seguir subiendo. A ver, ¿qué hay acá? ¿Perdimos este spike? Sí. De hecho, ahí voy a hacer otra entrada. Porque está llegando al final. Ahí estoy arriesgando poco. ¿Esto qué es? Boom 1000. Acá estoy arriesgando poco. Pongo puedo hacer con la 21 porque está cerca, ahí es poco dinero. Y no voy a colocar tampoco take profit porque espero que llegue más o menos hasta ese punto de arriba. Que me vaya a testear aquella zona. Puedo colocar un take profit ahí. Pero yo lo voy a ir corriendo porque no es lo que busco. Con el Crash 500 no hubo nada. Miren, ¿qué pasó con el Crash 500? Miren, ¿qué pasó con el Crash 500? ¡Pum! Un spike. ¿Sí vieron? Y se llevó en este caso mi take profit. Se llevó el stop loss, te lo saltó y salió el spike. Se llevó la stop loss, Wilson. Sí, se lo saltó y salió el No, spike. yo lo bajé, acuérdese. Me dio $1.47 ese spike. Acuérdese que yo lo bajé. Ah, tú lo bajaste, sí, tú lo bajaste, es una velita más. Le voy a dar un minuto, porque si en ese minuto no se daba el spike, pues se rompía la estrategia. Y mire, yo no soy brujo, pero en ese minuto me dio el spike. ¿Se entienden? Me dio $1.47. Mi take profit estaba acá, pero se lo llevó, por supuesto. Eso es lo que dice, que me rompe el stop loss. Pero no dice nada cuando le rompe el take profit, ¿no? Hasta acá me dio $1.47. Acuérdense que yo bajé el stop loss. Listo. Eso es todo. Eso es toda la estrategia. Muy fácil. Vamos a ver si reflejan patrones de vela. Voy a silenciar a la persona que entran y no tienen la precaución. Voy a leer el chat para cerrar ya esto. Sí, parece brujo, pero no es brujería, Sánchez. A veces se reflejan patrones de vela como en otros mercados, por ejemplo, de SPY. Se rompió la estructura alcista en el C500,
se ve como un patrón envolvente bajista. Ok. Sí, es posible. Mire, se volvió a dar otro spike. Bueno, chicos, yo creo que con este Zoom aclaramos la estrategia. Vieron que en vivo fuimos muy rentables con la estrategia y así de simple se opera esta estrategia. No más complicada, o sea, es bastante sencilla. Se me va a acabar, ya me queda un minuto para el Zoom, pero bueno, voy a dejar esto grabado para que lo repasen una y otra vez, para que vean cómo yo trabajo la estrategia. No voy a volver a hacer un video de la estrategia, porque creo que ya tienen ese material allí. Solo tienen que verlo, repasarlo, practicarlo, sobre todo ustedes, practíquenlo 1000 veces. Y pueden sacar tranquilamente 5, 10, 15, 20, 30 dólares diario. No estén pegados al mercado, yo no estoy pegado al mercado. Esto lo pueden hacer del celular, aclaro, yo lo hago del celular también. Ya yo di cuáles son las proyecciones de las gemas de la Triple Play en el celular. Y ya, listo, eso es todo, muchachos. Hagan eso y yo sé que le va a ir bien. Qué bueno. Ok, qué bueno, Santi, que tomó 3 dólares de ganancia hoy en real. Qué bueno, los felicito. Esta clase va a quedar grabada para YouTube, profe. Sí, voy a subirlo allá porque más de uno va a seguir preguntando. Entonces, ya yo creo que con estos 2 videos la estrategia quedó clara. Podemos hacer un Zoom más adelante. Yo voy de vacaciones esta semana, pero más adelante podemos hacer un Zoom y seguir practicando en vivo y hacer entradas en vivo con la estrategia si ustedes quieren, pero en realidad yo no soy partícipe de las señales. Soy partícipe del aprendizaje. Entonces yo creo que cada quien puede aprender esto. Fíjense que acá se puede tomar otro spike, puede ser con un poco riesgo. Se haría una entrada allí con un stop loss acá, en este spike. ¿Por qué? Porque me rompería la estrategia si no es así. Si ve que la estrategia se sigue respetando, acá se respeta, acá se respeta, acá fue que lo que yo